Hijo del rey Amalarico y de Inés de Courtenay, Balduino IV nació en Jerusalén en el año 1161. Desde su nacimiento estuvo destinado a la grandeza, pero también a una vida de sufrimiento. Su infancia transcurrió en el esplendor de la corte del reino de Jerusalén, donde recibió una educación esmerada bajo la tutela del historiador y arzobispo Guillermo de Tiro. A pesar de su linaje real, su vida no estuvo exenta de dificultades, pues desde muy pequeño mostró signos de una enfermedad que cambiaría su destino para siempre. Fue Guillermo de Tiro quien notó por primera vez algo inusual en el joven príncipe. Mientras jugaba con otros niños de la nobleza, se percató de que Balduino no sentía dolor en su brazo derecho, aun cuando sufría heridas. Esta insensibilidad fue la primera señal de la lepra, una enfermedad temida y prácticamente incurable en aquel tiempo. Sin embargo, al ser el heredero del trono, su condición fue mantenida en secreto durante su infancia, con la esperanza de que no afectara su futuro reinado. A pesar de su enfermedad, Balduino fue educado para gobernar con sabiduría y valentía. Creció en un reino marcado por el conflicto constante con las fuerzas musulmanas, especialmente bajo el liderazgo de Saladino, el sultán de Egipto y Siria. Su formación incluyó el arte de la guerra, la diplomacia y el conocimiento de las leyes del reino. Desde joven, demostró una determinación inquebrantable, lo que más tarde lo llevaría a desafiar las adversidades de su condición y a convertirse en una figura legendaria en la historia de las cruzadas. A la muerte de su padre en el año 1174, Balduino fue coronado como rey de Jerusalén con tan solo 13 años de edad. Debido a su juventud, el reino quedó inicialmente bajo la regencia de Raimundo de Trípoli, un noble con experiencia en el gobierno y la guerra. Sin embargo, a medida que crecía, Balduino asumió cada vez más el control del reino, demostrando una madurez y una capacidad de liderazgo excepcionales a pesar de su enfermedad. Desde el inicio de su reinado, se vio obligado a enfrentar la creciente amenaza de Saladino, un líder militar que había logrado unificar Egipto y Siria bajo su mando. Jerusalén, rodeada de enemigos, dependía de la habilidad de su joven monarca para resistir los constantes ataques musulmanes. Contra todo pronóstico, Balduino no solo se mostró capaz de gobernar, sino que también demostró un talento militar notable, liderando a sus tropas en batalla a pesar de los estragos que la lepra causaba en su cuerpo. Uno de sus mayores triunfos tuvo lugar en el año 1177 en la batalla de Montgisard. Con un ejército muy inferior en número, Balduino enfrentó a las fuerzas de Saladino cerca de Ramla. En un acto de valentía, a pesar de su enfermedad, encabezó personalmente la carga contra el enemigo. La victoria fue aplastante y representó un duro golpe para Saladino, quien apenas logró escapar con vida. Este triunfo elevó la moral del reino y consolidó la reputación de Balduino como un monarca guerrero. Sin embargo, su lucha no terminó ahí. A lo largo de su reinado continuó enfrentando incursiones y asedios por parte de Saladino, quien no cesaba en su intento de tomar Jerusalén. Aunque su cuerpo se debilitaba con el paso de los años, su espíritu permanecía indomable. Para asegurar la estabilidad del reino, promovió alianzas con los nobles cruzados y buscó apoyo de Europa, aunque con resultados limitados debido a las constantes disputas internas entre los señores cristianos. Su enfermedad, en cambio, avanzaba implacablemente. Con el tiempo, la lepra comenzó a afectar su rostro y extremidades, dejándolo cada vez más incapacitado. A pesar de ello, se negó a abdicar y continuó gobernando con determinación. En batalla, debía ser transportado en una litera, pues sus manos y pies estaban tan afectados que apenas podía sostener las riendas de su caballo. Aún así, sus tropas lo seguían con devoción, inspiradas por su coraje y sacrificio. En un intento por asegurar el futuro del reino, apoyó el matrimonio de su hermana Sibila con Guido de Lusignan, un noble franco. Sin embargo, esta decisión resultó controvertida, ya que muchos lo consideraban un líder débil y poco preparado para gobernar.
A medida que la enfermedad debilitaba a Balduino, las tensiones políticas en el reino aumentaban, dividiendo a la nobleza en facciones rivales que amenazaban la estabilidad de Jerusalén en un momento crítico. Pese a todos los desafíos, Balduino continuó luchando contra Saladino y las amenazas internas hasta que su cuerpo ya no pudo más. Su reinado, marcado por la guerra y la resistencia, se convirtió en una de las épocas más dramáticas del reino de Jerusalén. Aunque debilitado y sin posibilidad de recuperación, aún mantenía la voluntad de defender su tierra y su pueblo hasta el último aliento. Con el paso del tiempo, la lepra redujo drásticamente sus fuerzas. Para el año 1183, Balduino ya no podía montar a caballo ni sostener una espada, y su rostro estaba gravemente desfigurado por la enfermedad. Incapaz de gobernar plenamente, nombró a su cuñado Guido de Lusignan como regente, aunque pronto se dio cuenta de que había cometido un error. Guido demostró ser un líder impopular y poco competente, lo que generó desconfianza entre los nobles y debilitó la unidad del reino en un momento crítico. A pesar de su estado, cuando Saladino lanzó una nueva ofensiva contra el reino de Jerusalén en el año 1183, Balduino reunió lo que le quedaba de fuerza y salió una vez más al campo de batalla. Transportado en una litera, lideró a su ejército hacia la ciudad de Kerak para defenderla del asedio musulmán. Su sola presencia en el frente infundió valor a sus tropas, lo que obligó a Saladino a retirarse temporalmente. Sin embargo, esta victoria no pudo ocultar la realidad de su estado. Su enfermedad estaba en la fase terminal y su gobierno se volvía insostenible. Consciente de que no le quedaba mucho tiempo, en el año 1185 tomó una decisión drástica para salvar el reino. Despojó a Guido de Lusignan del título de regente y proclamó como su sucesor a su sobrino Balduino V, un niño de apenas 5 años, bajo la tutela de Raimundo de Trípoli. Esta medida buscaba preservar la estabilidad del reino y evitar que Guido condujera a Jerusalén a la ruina, aunque la lucha política entre las facciones cristianas continuaría incluso después de su muerte. Sus últimos meses los pasó en agonía dentro de Jerusalén, cada vez más debilitado, casi ciego y con el cuerpo consumido por la enfermedad. A pesar de su sufrimiento, nunca abdicó ni dejó de preocuparse por el futuro de su reino. Finalmente, en la primavera del año 1185, Balduino IV murió a la edad de 24 años, dejando tras de sí un legado de valentía y resistencia. Su muerte marcó el inicio de una crisis irreversible para el reino de Jerusalén. Sin su liderazgo, las disputas internas entre los cruzados se intensificaron y pocos años después, en el año 1187, Saladino lograría su mayor victoria en la batalla de los Cuernos de Hattin, lo que llevaría a la caída de Jerusalén. A pesar de ello, la memoria de Balduino IV perduró como la de un rey que, a pesar de estar condenado por la lepra, desafió su destino y luchó hasta el final por la defensa de su reino. Así termina la historia de Balduino IV, el rey leproso de Jerusalén, un monarca que, a pesar de su enfermedad, desafió el destino y luchó con valentía por su reino. Su legado no es solo el de un guerrero, sino el de un estratega y líder que enfrentó a Saladino con inteligencia y coraje. Más que una figura trágica, fue un símbolo de resistencia en tiempos de cruzadas y conflictos. Si te gustó este relato, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.